En definir en qué consiste el ejercicio de término excluido. Es aquella palabra, término o vocablo que no va a pertenecer al mismo campo semántico, ¿cierto? A ver, profesora, ¿pero qué es campo semántico? Muy bien. Esto es una tiza, ¿cierto? ¿Qué característica obtiene la tiza? Ah, profesora, esta tiene una característica de que es color blanca. Esta, profesora, es de color naranja. Y esta, profesora, es de color verde. Estas tres tizas comparten un campo semántico. ¿Qué comparte? Que son colores, ¿cierto? Muy bien, vamos a pasar a definir qué es un campo semántico. Colocamos acá. Es un grupo de palabras que tienen un significado en común, ¿cierto? Es decir, este grupo de palabras, este grupo de 4 palabras se va a relacionar, va a tener algo en común, un elemento en común. ¿Y cuál va a ser ese elemento en común? El significado. ¿Qué es el significado? Nosotros ya hemos visto, ¿cierto? ¿Qué es el significado? Es el plan de contenido. Es lo que es una palabra. ¿Yo cómo puedo hallar el campo semántico? Aquí te voy a presentar 2 ejemplos en los cuales vamos a hallar, vamos a ver qué relación tienen en común, qué características comparten. Aquí tenemos la primera palabra, bondad, solidaridad, generosidad, lealtad. Bondad. Si tú te diriges a tu diccionario, vas a darte cuenta que este grupo de 4 palabras comparten un significado en común. ¿Y cuál es ese significado en común? Pues que son virtudes. Son virtudes. Entonces, este grupo de 4 palabras comparte un significado en común. ¿Y cuál es ese significado en común? Es que son virtudes. ¿Qué son virtudes? Son características positivas que tiene determinada persona. Aquí tenemos A, pulmón, B, corazón, C, hígado, E, de riñón. ¿Qué campo semántico comparte este grupo de 4 palabras? Profesora, pulmón es un órgano, corazón también es un órgano, hígado también, ¿cierto? Riñón también. El semántico pertenecen a esas 4 palabras, es que comparten el campo semántico órganos del cuerpo humano. Colocamos aquí entonces órganos del cuerpo humano. Muy bien, entonces hasta ahora hemos visto que es el término excluido, es aquel término que no pertenece, que no va a pertenecer al mismo campo semántico. Y ya hemos definido que es campo semántico, es un grupo de palabras que comparten un significado en común. Responden a la pregunta ¿qué es? Ahora, método de solución. Voy a seguir un conjunto, una serie de 3 métodos. Muy bien, si yo me topo con un ejercicio de término excluido,
¿Qué voy a hacer? Voy a definir cada término propuesto. Es decir, voy a dirigirme a mi diccionario y voy a tratar de definir cada término. Luego, como segundo paso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hallar campo semántico. Hallar el campo semántico. Es decir, la relación que hay en común en el de palabras. Y por último, al término a excluir. Entonces, como primer paso, tenemos definir el término propuesto, luego hallar el campo semántico, es decir, el rasgo en común, el significado que comparte, y luego voy a ubicar al término excluido. Voy a ubicar el término que más se aleja al significado propuesto. Muy bien, ahora vamos a pasar. Dentro del término excluido existen tipos de ejercicios. Colocamos aquí tipos de ejercicio. Muy bien, dentro del excluido nosotros encontramos dos tipos de ejercicio. Tipo 1 y tipo 2.
complejo a difícil, B, complicado, C, misterioso, y D, arduo. Segundo tipo de ejercicio, otro ejemplo más. Encomiar, loar, alabar, afrentar, y ensalzar. Muy bien, ¿yo qué puedo deducir a partir de este tipo? Que este tipo contiene una premisa, una palabra principal. Y luego que me va a identificar, me va a guiar al conjunto de alternativas. ¿Qué significa complejo? Complejo, algo difícil, ¿cierto? Muy bien, algo que tiene rodeos. Aquí tenemos, por ejemplo, un sinónimo de complejo. Aquí tenemos otro sinónimo de complejo, que es complicado. ¿Qué significa arduo? Arduo significa algo de difícil realización, de imposible realización. Ah, profesor, entonces arduo también sería un sinónimo. ¿Y qué pasa con misterioso? ¿Es algo complejo o algo oculto? Algo oculto, ¿cierto? Entonces, la palabra que más se aleja al campo semántico, que es misterioso. Marcamos aquí entonces el término excluido, misterioso. Pasamos con encomiar. ¿Qué significa encomiar? Encomiar es alabar con esmero. ¿Qué significa loar? Loar también es elogiar, es alabar. ¿Corresponde al mismo campo semántico? Sí. ¿A qué campo semántico corresponde? Al campo semántico de sinónimos. Alabar también, ¿cierto? Uno cuando alaba prolifera palabras buenas, ¿cierto? Palabras que son adecuadas para la persona. Afrentar, ¿qué significa afrentar? Afrentar significa ofender. ¿Y qué significa ensalzar? Ensalzar significa alabar, elogiar a una persona, darle palabras de ánimo. Entonces, profesora, loar, alabar y ensalzar son sinónimos de encomiar. Pero aquí tenemos afrentar, que significa ofender, insultar. El término excluido para encomiar en este campo semántico es afrentar. Ahora pasamos con el tipo 2.
Muy bien, en el tipo 2 va a haber una pequeña diferencia. Tenemos, por ejemplo, aquí A, martillo. Luego tenemos B, lija. C, madera. D, cepillo. Y E, serrucho. Muy bien, pasamos al otro ejercicio. A, continuar. B, proseguir. C, durar. D, finalizar. Y E, persistir. Muy bien, si se han dado cuenta, en este tipo 1 y en este tipo 2 existe una premisa, ¿cierto? Una palabra que me va a guiar. Mientras que aquí no. Directamente se ha pasado al campo semántico, al conjunto de palabras. Es decir, una de estas 5 palabras no se relacionan con las demás. Y lo mismo sucede con el primer ejercicio. Dice martillo, lija, madera, cepillo, serrucho. Aquí podemos deducir que son instrumentos de carpintería. ¿Cierto? En una carpintería. ¿Qué ubico? Un martillo, sí. Una lija, sí. Una madera, sí. Un cepillo. ¿Necesariamente ubicamos un cepillo? No, ¿cierto? Un serrucho también. Entonces, aquí el término excluido llegaría a ser cepillo. Ahora, tenemos ahí continuar, proseguir. ¿Qué es proseguir? Cuando uno sigue avanzando. Durar, finalizar, persistir. Palabra que no guarda relación con los demás. Seguir es sinónimo de continuar. Durar es sinónimo de continuar. Más o menos. Finalizar es sinónimo de continuar. No. ¿Por qué? Porque finalizar es cuando alguien ya ha finiquitado todo. Persistir es sinónimo de continuar. Sí. Entonces, aquí podemos ubicar que el término excluir es finalizar. Muy bien, entonces, hasta ahora hemos visto en qué consiste los ejercicios de término excluido. Luego también hemos visto ¿qué es el campo semántico? ¿Qué es el campo semántico? Es el significado, ¿cierto? De un grupo de palabras, la relación que tienen en común, el rasgo que tienen en común. Luego también hemos visto los procedimientos. ¿Para qué? Para poder resolver un ejercicio de término excluido. ¿Cuál es el primer paso? Definir cada término propuesto. Segundo paso, hallar el campo semántico. Tercer paso, ubicar al término excluido. Ahora, también hemos visto los 2 tipos de ejercicios que se nos va a presentar en la práctica que yo les he enviado. Muy bien, entonces vamos a continuar con la práctica. Comenzamos con la práctica 1.
Muy bien, en la práctica número 1 vamos a ubicar como primer término propuesto, como premisa a Aragán. Colocamos las alternativas. Flojo, B, ocioso, C, extenuado, D, perezoso y E, ocioso. Muy bien, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Definir, ¿cierto? Voy a definir cada término. ¿Qué significa Aragán? Aragán es una persona que huye del trabajo, que no le gusta trabajar. Aragán, aquí profesora, flojo es sinónimo de Aragán, ¿cierto? Sí, ¿cómo es una persona floja? Que también no le gusta trabajar. Ocioso también es una persona que no le gusta trabajar. Y es una persona que está cansada, fatigada. Perezoso es una persona que también es una persona aragán, que no le gusta hacer nada. Y aquí tenemos nuevamente eso. A partir de aquí yo puedo identificar el campo semántico al cual pertenecen todos. Es que la mayoría de las palabras es que sinónimos de Aragán, ¿cierto? Flojo, sinónimo de Aragán, ocioso también. Tenemos la C, extenuado. ¿Qué significa extenuado? Es una persona que está cansada, fatigada. ¿Será necesariamente sinónimo para Aragán? No, ¿cierto? El término excluido en el ejercicio número 1 es extenuado. Ahora pasamos con el siguiente ejercicio. Vacilar. A, dudar. B, hesitar. ¿Qué haces, mami? C, titubear. ¿Qué fue? ¿No que me ibas a entrar? D, de la noche. ratificar. Y E, balbucir. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es definir cada término. ¿Qué significa vacilar? Vacilar significa dudar, cuando alguien no está seguro de algo. Aquí también tenemos dudar. Luego, hesitar. ¿Qué significa hesitar? Es cuando una persona no está segura, está insegura de algo. ¿Qué significa titubear? Titubear significa actuar sin firmeza, actuar sin seguridad. ¿Qué significa ratificar? Es confirmar algo. Balbucir significa hablar con titubeos, hablar con vacilación. Si te das cuenta, este ejercicio en la 2 corresponde al campo semántico de duda, de inseguridad, ¿cierto? Entonces, la mayoría son sinónimos de vacilar. Dudar, ¿es sinónimo de vacilar? Sí, ¿cierto? Ya hemos dicho que es vacilar, es dudar, es estar inseguro. Hesitar, también, ya lo hemos definido. Titubear, también. Ratificar. ¿Qué significa ratificar? Es confirmar. Cuando yo confirmo algo, ¿estoy seguro o estoy inseguro? Estoy seguro, ¿cierto? ¿Y qué es balbucir? Hablar con
vacilación, hablar con titubeos. Entonces, aquí fluido a ratificar. Entonces vamos a continuar con el ejercicio número 3. Miss, disculpe, no se le escucha. Sí, no se le escucha nada. Oh, silencio. Disculpe, no se le escucha, Miss. ¿Se escucha entrecortado? Siento que se escucha. Oye, pe, dejen escuchar. Joven, voy a pedir silencio cuando se quiera aprender. No dejan pensionar.
Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ah, Oye, somos solo 28, mano. Tenemos ahí a escasez, De 3 alumnos. ansiedad, Sí, o parece solo el de nosotros. Cállense. sed, miseria, D, necesidad, y E, indigencia. Muy bien. ¿Qué significa pobreza? Es carencia de lo necesario, ¿cierto? De lo necesario para vivir. Eso es pobreza. ¿Qué significa escasez? Sí. Escasez es cuando alguien tiene poco, ¿cierto? Tiene muy por debajo de lo que necesita. Ansiedad. ¿Qué significa ansiedad? Es ese sentimiento de inquietud, ¿cierto? Ese sentimiento de hacer algo. ¿Qué es miseria? También relacionado a pobreza. Necesidad. Cuando alguien necesita algo, cuando alguien requiere algo. Indigencia, relacionado a pobreza. Ah, profesor, entonces aquí en la 4 yo puedo deducir que la mayoría de las palabras son sinónimos de pobreza. ¿Cómo qué palabras son sinónimos de pobreza? Escasez, ansiedad, sinónimo de pobreza, la intranquilidad, las ganas de hacer algo. No, ¿cierto? La miseria es sinónimo de pobreza, ¿sí? La necesidad es sinónimo de pobreza, sí, ¿cierto? La indigencia, un indigente, es sinónimo de pobreza, también. Entonces, el término excluido es ansiedad. Muy bien, pasamos al quinto ejercicio, que me indica lo siguiente. Perjudicial. Perjudicial. Debajo tenemos alternativas. A, tóxico. B, dañino. C, letal. D, nocivo. Y E, calumniador. Muy bien, yo que entiendo por perjudicial, algo que es dañino, ¿cierto? Algo que es tóxico para una persona. Muy bien, entonces, tóxico se relaciona con perjudicial, dañino también, letal. ¿Qué significa letal? Letal es algo que causa la muerte. Nocivo de la misma manera que letal. ¿Qué es calumniador? Es difamar a alguien, inventar falsas, inventar injurias a una persona. Eso es calumniador, es alguien que es difamador. Muy bien. Ah, profesora, esto comparte lo mismo los que están aquí, ¿cierto? La mayoría son sinónimos, pero hay una palabra que no se relaciona. Tóxico, ¿es sinónimo de perjudicial? Sí, ¿cierto? Dañino, sinónimo de perjudicial, también. Letal, sinónimo de perjudicial,
nocivo, sinónimo de perjudicial. Calumniador, ¿será sinónimo de perjudicial? No, ¿cierto? Entonces marcamos como término excluido calumniador. Pasamos con la 6, facundia. Facundia. A. Labia. B. Verbosidad. C. Convencimiento. D. Elocuencia. Y E. Verborrea. Muy bien, ¿qué es facundia? Facundia es la facilidad de palabra que tiene una persona. Es la facilidad que tiene para poder comunicarse, para poder encontrar las palabras adecuadas y poder expresarse. Labia. Labia también es una habilidad para hablar. Verbosidad. También, ¿cierto? Es una habilidad que tiene una persona para hablar. Convencimiento es la habilidad o es hacer que una persona tome la decisión de hacer algo. Es tratar de convencer a la persona, persuadir a la persona. ¿Para qué? Para que pueda realizar un acto o alguna acción o tome una decisión que nosotros deseamos. Elocuencia, lo mismo, ¿cierto? Que facundia, es la facultad para hablar con fluidez. Y verborrea de la misma manera, es el empleo expresivo de las palabras adecuadas. Muy bien, viendo el significado de cada palabra, yo puedo deducir que la mayoría son sinónimos de facundia. Pero hay una palabra que se aleja más a facundia. ¿Cuál es? Convencimiento, ¿cierto? Es convencimiento. ¿Por qué? Porque convencimiento se realiza con un fin. Mientras estos dos, ¿cuál es su fin? Simplemente comunicarse. Mientras que convencimiento es persuadir a otra persona. Es convencerla. Muy bien, pasamos con el siguiente ejercicio. Muy bien, pasamos con la 7. 7. Alicaído. Este ejercicio tiene las siguientes alternativas. A. Fatigado. B. Cansino. C. Derrotado. D. Extenuado. Y E. Agotado. Muy bien, ¿qué significa alicaído? Alicaído es relacionado a una persona que está triste, que está nostálgica. Y también a una persona que está cansado, extenuado. Muy bien, alicaído corresponde a una persona que está fatigada, que está cansada.
Muy bien, aquí tenemos entonces, fatigado se relaciona con alicaído, ¿cierto? ¿Qué es cansino? Cansino es una persona que muestra cansancio, también se relaciona. Fatigado se relaciona con alicaído, cansino también, derrotado. ¿Cómo es una persona derrotada? Una persona derrotada es que ya no tiene esperanza, ¿cierto? ¿Se relaciona con alicaído? Puede ser, ¿cierto? Extenuado, alicaído, una persona que está cansada. Agotado también. Derrotado, ¿se relaciona necesariamente con alicaído? No, ¿cierto? Son sinónimos, pero son sinónimos parciales. Entonces, aquí encontramos un término excluido y es derrotado. Continuamos con la 8. Trifulca. A. Pugna. B. Enemistad. C. Pelea. D. Gresca. E. Escaramuza. Muy bien, ¿qué es una trifulca? Una trifulca es una discusión, ¿cierto? ¿En qué consiste una discusión? Es un debate, una pelea, una riña, ¿mediante qué? Mediante palabras. Pugna es una lucha que se da a nivel ideológico. Enemistad es un sentimiento de odio, ¿cierto? Pelea, también relacionado con trifulca. Gresca también. Escaramuza, ¿qué significa escaramuza? Es una riña, una pelea verbal. Una riña, una pelea que se realiza mediante palabras. Ah, profesor, entonces aquí también se repite lo mismo que en los otros ejercicios. Se comparten el campo semántico de sinonimia. Aquí tenemos entonces como término excluido enemistad. Muy bien, como noveno ejercicio tenemos sensatez. Esta premisa tiene sus alternativas. A, mesura. B, juicio. C, astucia. D, prudencia. Y E, cordura. Muy bien, ¿qué significa sensatez? Sensatez significa sobriedad, cordura, sensatez. Es cuando una persona se controla en la manera de hablar, en la manera de actuar. Entonces, mesura también, ¿cierto? Cuando una persona tiene una determinada compostura al momento de comportarse. Juicio también. Ah, profesora, mesura se relaciona con sensatez y juicio de la misma manera.
Astucia, ¿qué significa astucia? Es una habilidad que se utiliza para sacar provecho de algo. Se relaciona con sensatez, que es estabilidad emocional, tranquilidad, no, ¿cierto? Prudencia, ¿qué se relaciona con sensatez? Cordura, también. Entonces, el ejercicio número 9, el término propuesto es la letra C, que corresponde a. Pasamos con el 10º ejercicio. Tenemos aquí a prudencia. A cautela. B cuidado. C previsión. D preparación. Y E precaución. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a definir, ¿cierto? Cada término propuesto. Prudencia significa prudencia, es la capacidad de pensar y cambiar algunas actitudes, es decir, de pensar previamente para el futuro y de ahí cambiar ciertas actitudes. Eso es tener prudencia. Cautela, ¿qué significa cautela? Es prevención. Cautela significa prevención. Cuidado, también relacionado con prevención, ¿cierto? Luego, es mirar antes que algo suceda. Preparación, arreglar las cosas. Precaución también se relaciona con prudencia. Muy bien, aquí hay una palabra que no se relaciona, que se aparta del campo semántico. ¿Cuál sería? Cuidado, ¿cierto? Cuidado. ¿Por qué? Porque en las demás se está adelantando, se está previniendo algo. Y cuando alguien tiene cuidado, ya generalmente se hace en la acción, en el acto. Muy bien, ahí tenemos entonces las 10 primeras preguntas. ¿Vas a sacar foto? Continuamos con los siguientes ejercicios. Muy bien, pasamos con la 11 que dice rotura.
A, brecha. B, fisura. C, quiebra. D, fractura. Y E, orificio. Muy bien, ¿qué significa rotura? Rotura está relacionado a alguna fractura o algún desgarro. Brecha, ¿qué significa brecha? También es una abertura. La fisura también es una abertura, generalmente alargada. Quiebra es la acción de quebrar algo, de romper algo. Fractura, relacionado a rotura. Y orificio también. Quiebra, podemos ubicar que todos están relacionados a romper, ¿cierto? A rotura, pero hay uno que no pertenece al campo semántico, al campo, a la categoría gramatical. Rotura, por ejemplo, es un sustantivo y quiebra es un sustantivo, ¿cierto? Es un verbo. Porque no pertenece a la categoría gramatical, eliminamos a este término. Pasamos con la 12. Ilustrar. Ilustrar. A, instruir. B, educar. C, mostrar. D, adiestrar. Y E, enseñar. Muy bien, yo que entiendo por ilustrar, dice, ¿qué es ilustrar? Es fotografías, ¿ya? ¿Para qué? Con el fin de explicar algo, con el fin de mostrar algo, con el fin de explicar algo. ¿Estará relacionado con instruir? Sí, ¿cierto? Está relacionado con instruir. Educar también, ¿cierto? Mostrar, ilustrar, mostrar también. ¿Qué significa adiestrar? Adiestrar también se relaciona con enseñar, con educar. ¿Pero qué? Pero hacer recto, a tener una buena conducta, un buen comportamiento. Enseñar. Todos se relacionan con ilustrar, pero hay un término que se aleja del campo semántico. Y sería adiestrar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en adiestrar se centra solamente en el buen comportamiento. Pasamos entonces con la siguiente. Pasamos con el ejercicio 13. Cautivo. 13. Atajar. Como alternativas para atajar tenemos
A, arrestar. B, contener. C, obstaculizar. D, interceptar. Y E, apresar. Muy bien, ¿qué significa atajar? Atajar significa encerrar a algo o a alguien. Estará relacionado con arrestar, sí, ¿cierto? Contener, ¿qué significa contener? Tener algo dentro de otra cosa. Se relaciona con atajar, ¿sí? Obstaculizar. ¿Qué significa obstaculizar? Obstaculizar es colocar colocar una pared o un muro. ¿Para qué? Para obstaculizar, para parar el tránsito de algo. ¿Se relaciona con atajar? No, ¿cierto? ¿Qué es interceptar? Interceptar también es detener una cosa. Se relaciona con atajar. Apresar también. Entonces tenemos como término excluido de atajar a obstaculizar. Pasamos con la 14. Adobar. Tenemos como alternativas A, aceitar. B, condimentar. C, aderezar. D, guisar. Y E, sazonar. Muy bien, ¿qué significa adobar? Adobar es colocar el adobo, la carne, ¿con qué? Con un conjunto de condimentos. Se relaciona a aceitar. ¿Qué significa aceitar? Generalmente significa bañar en aceite, preparar para que fría. Condimentar se relaciona con adobar, ¿sí? Aderezar también, guisar también y sazonar también. ¿Por qué? Porque en todos estos procesos se utiliza un criterio, un conjunto de condimentos, mientras en aceitar no, solo se utiliza un elemento que es el aceite. Como término excluido tenemos entonces a aceitar. Pasamos con la 15 y con la 16. Pasamos entonces con la 15. Gerente. A, director. Sí. B, organizador. C, jefe. D,
administrador, y accionista. ¿Qué significa gerente? El gerente es la persona que va a dirigir, que va a guiar a un grupo de personas, a una empresa, a una asociación, etc. ¿Qué es director? También una persona que va a dirigir, ¿cierto? El organizador es la persona que también va a guiar, ¿cierto? A un grupo de personas. El jefe también es un gerente, sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también de la misma manera, a través de sus órdenes, va a guiar, va a organizar a su grupo de trabajadores. El administrador también, ¿cierto? Y el accionista, ¿qué es accionista? Es la persona que posee acciones. ¿Será un gerente? ¿Alguien que ayude a dirigir la empresa o la asociación? No, ¿cierto? Entonces, como término excluido para la 15 tenemos a acción. Lista. Pasamos con la 16. Lunático. A, orate. B, forastero. C, demente. Hola. D, maniático. E, chiflado. ¿Qué significa lunático? Lunático es una persona que no está cuerda, es un orate, ¿cierto? Es un loco. Muy bien. Profesora, orate se relaciona con lunático, ¿sí? Forastero, ¿qué significa forastero? Es alguien extraño, es un extranjero. Demente, ¿se relaciona con lunático? Sí, ¿cierto? Maniático, ¿cómo es una persona maniática? Es aquella persona que abusa de una determinada manía que tiene. Se relaciona con lunático. Chiflado también, ¿cierto? Se da a orate, pero en un lenguaje subestándar. Forastero, un extranjero se refiere necesariamente a un orate, a una persona que no tiene sentido de sí. No, ¿cierto? Entonces, para la 16, lunático, el término excluido es forastero. Muy bien, vamos a continuar con el ejercicio 17. Salubridad. Para salubridad tenemos las siguientes alternativas. Baño, limpieza, higiene, aseo y pulcritud. Muy bien, ¿qué significa salubridad? Salubridad significa sanidad, higiene, limpieza. Vamos, baño, ¿se relaciona con salubridad? Sí, ¿cierto? Limpieza, ¿se relaciona con
salubridad, también. Higiene se relaciona con salubridad, también, ¿cierto? Recordemos que salubridad es limpieza, es santidad. Aseo se relaciona con salubridad, también, ¿cierto? Pulcritud. ¿Qué significa pulcritud? Significa limpieza. Se relaciona con salubridad, también. Pero aquí, entre estos 5, hay uno que se distancia, que se aleja al campo semántico. ¿Cuál es? Baño, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué baño? El baño generalmente lo asociamos ¿a qué? A la parte de la casa, ¿cierto? Baño. 18. Tenemos a oxiso. Dentro de las alternativas de oxiso tenemos a muerto, B, luto, C, difunto, D, finado y E, cadáver. Muy bien, ¿qué significa oxiso? Es una persona que ha tenido una muerte, pero muy violenta. Luego, muerto se relaciona con oxiso, sí, ¿cierto? Luto, ¿qué significa luto? Es el sentimiento de pena que agobia a la familia luego de que una persona haya fallecido. Profesora, luto entonces es el sentimiento que de pena. No se relaciona de difunto con oxiso. También finado, ¿qué es finado? Finado es sinónimo a muerto. Cadáver también. Entonces, como término para la 18, tenemos a luto. Es el sentimiento de pena, de tristeza, por alguien que ya ha partido. ¿Vas a tomar por? Muy bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, la 19 y la 20. Muy bien, pasamos entonces con el ejercicio 19. Cautivo. Muy bien, dentro de cautivo tenemos a una serie de alternativas, que son apresado, Cielo. B, sometido, C, humillado, D, subyugado, y E, rehén. ¿Qué significa cautivo? Está relacionada a una persona que está aprisionada. Lo relacionamos con un prisionero. Apresado, también, ¿cierto? Relacionado con cautivo, con alguien que está encarcelado. Sometido, también, ¿cierto? A una persona que no tiene libertad.
Humillado. ¿Qué es humillado? Es una persona que está ofendida, que está avergonzada. ¿Se relaciona del todo con cautivo? No, ¿cierto? Subyugado. ¿Qué significa subyugado? Una persona que está sometida, que está dominada. ¿Se relaciona con cautivo? También, ¿cierto? Red, también. La palabra que no se relaciona con cautivo, humillado. Pasamos con la última, con el último ejercicio, que es inflamar. Como alternativas tenemos a sudar, B, incinerar, C, calcinar, D, asar y E, encender. Muy bien, ¿qué significa inflamar? Inflamar significa encender, ¿cierto? Provocar un incendio. Está relacionado al fuego. Sudar, ¿está relacionado al fuego? No, ¿cierto? Incinerar, ¿se relaciona al fuego? Sí. A calcinar, bien. De la misma manera, ¿cierto? Encender, también relativo al fuego. Sudar no se relaciona al fuego. Por ende, esto sería el término excluido. Muy bien, alumnos. Esto sería todo con respecto al tema de razonamiento verbal, al tercer tema. Hoy hemos trabajado a lo que concierne al término excluido. Hemos visto también que el término excluido es aquella palabra que no pertenece al campo semántico. ¿Y qué es el campo semántico? Es la relación en común, el significado, cómo se relaciona un grupo de palabras. Y luego también hemos visto el procedimiento para hallar un término excluido. Primero es definir cada término, luego tratar de hallar al semántico y por último escoger el término excluido. Y luego también vimos dos tipos de ejercicio. Este es el primer tipo. La próxima semana vamos a avanzar el segundo tipo. Muy bien, eso sería todo. Hasta luego.